vamos a presentar el caso Antonia Barra Parra, un caso que estremece a Chile por el arresto domiciliario que fue tumbado posteriormente en apelación y cambiado por prisión preventiva a Martín Pradenas, un hombre acusado de cometer 6 delitos de violencia sexual contra 5 mujeres, siendo su último delito una violación que cometió el 18 de septiembre de 2019 y cuya víctima se suicidó semanas después. Y para esto vamos a presentar los principales argumentos que se han dado alrededor de este caso y que nos centraremos también más adelante en la solicitud de medidas cautelares. Empecemos por el primero, el dilema de la palabra de la víctima contra la palabra del imputado. En este tipo de casos de violencia sexual, en donde lo que se protege es la indemnidad sexual y la dignidad sexual, el testimonio de la víctima es un elemento fundamental para poder sostener el caso por parte de Fiscalía del Ministerio Público. En un caso como este, donde la víctima ha fallecido, se podría pensar que la Fiscalía no cuenta ni con elementos materiales probatorios, testimonios, por ejemplo, ni con la misma versión de la víctima, pero en este caso eso no sucede, porque en este caso sí la Fiscalía cuenta con el testimonio de la víctima y cuenta con otros elementos materiales probatorios, como uno, los medios audiovisuales que ratifican la versión de la víctima de cámaras de seguridad que se encontraban en los lugares por los cuales pasó el imputado y pasó la víctima. 2. Cuenta con su versión en audio en la que Antonia, la víctima, le dice a su exnovio que fue violada el 18 de septiembre y que el imputado o que el acusado de esa violación fue Martín Pradenas. 3. Cuenta también con testigos que pueden ratificar parcialmente la versión de la víctima y que le permiten a la Fiscalía poder llegar a una conclusión de fiabilidad de esa versión. Estos elementos lo que hacen es permitir superar este dilema entre la palabra de la víctima y la palabra del imputado. Y con esto pasemos al segundo argumento expuesto a lo largo de este proceso, y es el clásico: la culpa la tienes tú. Lo que dice la defensa es que en todos los casos hay actuaciones imprudentes y festivas por parte de la víctima y por parte del imputado. El problema de este argumento es que sería tanto como decir que porque vas por la calle solitaria a mitad de la noche le estás dando permiso a los ladrones para que te roben, o que incluso esto no puede ser considerado un robo, sino que tiene que ser considerado un favor o un regalo. La defensa basa su argumentación en argumentos emocionales y en argumentos estereotipados. Lo que señala la defensa es que las víctimas tuvieron la culpa porque se pusieron en situaciones de riesgo, porque decidieron beber, porque decidieron asistir a una fiesta, porque se quisieron quedar solas en una fiesta. La sola ebriedad o el consumo de drogas no es un consentimiento anticipado nunca, ni puede considerarse como tal para sostener una relación sexual o para sostener una relación amorosa. Esta condición, por el contrario, lo que hace es disminuir la capacidad de decisión de la víctima y su capacidad volitiva para decidir acerca de temas de tal trascendencia. Y con esto pasemos al tercer argumento. No fue violada porque no puso resistencia ni se encontraba inconsciente. Este argumento por sí mismo es contradictorio, porque la defensa exige que la víctima se haya puesto al victimario, que totalmente debería, ya no sé, rasguñado, golpeado, gritado al imputado, pero además y al mismo tiempo que se encuentre inconsciente, es decir, totalmente desmayada. Este argumento por sí mismo es contradictorio, pero más allá de la contradicción, miremos qué es lo que dice el artículo 361 del Código Penal, que prevé el delito de violación. Y lo que dice el artículo 361 después de su modificación en el 2010 es que ya no se necesita que la persona tenga capacidad para oponerse, es decir, que la persona tenga la obligación de resistirse a esta violación. No, lo que establece esta no modificación legal es que es necesario en los delitos de violación, para que concurran, para que existan, que haya un aprovechamiento y una incapacidad de oponerse por parte de la víctima, y esto es diferente a su obligación de resistirse. ¿Qué significa ese aprovechamiento? Además, significa que la víctima no haya podido prestar su voluntad de manera libre, incluyendo situaciones tanto de incapacidad física como incapacidad psicológica o psiquiátrica. Es esto lo que establece el requisito, y en este caso se cumple porque Antonia Barra, la víctima, la presunta víctima, estaba tan tomada que apenas podía caminar por sí misma. Y con esto pasemos al centro de la discusión hasta el momento, que es la solicitud que le hace la Fiscalía al juez para que decrete medidas cautelares de prisión preventiva. Para que operen las medidas cautelares de prisión preventiva, la Fiscalía debe demostrar 4 elementos. 1, que existe un peligro para el éxito de la investigación. 2, que existe un peligro para la víctima. 3, que existe un peligro para la sociedad. Y 4, que existe un peligro de fuga del imputado.
El juez de primera instancia dice que la teoría del caso de la Fiscalía no es lo suficientemente fuerte como para que pueda decretar las medidas cautelares. Sin embargo, esta decisión es lo que nosotros vamos a contradecir y es lo que contradice de hecho la decisión de segunda instancia en el cual sí decretan la medida cautelar de prisión preventiva. Y empecemos con decir por qué la Fiscalía demuestra el primer elemento, y es que constituye un peligro para el éxito de la diligencia investigativa, la libertad del imputado. Y existe un peligro porque existe sospecha grave y fundada de que el imputado no solamente puede destruir elementos probatorios como lo ha hecho, sino que además puede modificar u ocultar elementos probatorios relevantes para la investigación. La defensa ha pretendido llamar acá a un imputado virtuoso que ha contribuido con la investigación, pero esto no es cierto, y no es cierto por varias acciones que ha hecho el imputado. Uno, el celular que tenía en el momento de los hechos lo destruyó su mamá y nunca entregaron los restos de este celular a la investigación. Dos, entregó su computador, sí, pero lo entregó con 14.963 fotos borradas. Tres, eliminó 86 audios de su computador. Cuatro, borró todas las conversaciones en Instagram con Antonia Barra Parra, la víctima. Quinto, si bien el imputado declaró en la causa, su declaración no fue sustancial y simplemente justificó su inocencia. Sexto, cuando se pide someterse a examen psicológico, se niega a realizárselo. Séptimo, el imputado pide ser admitido en el grupo oficial de WhatsApp Justicia para Antonia por medio de un nombre falso. Andrea fue el nombre que utilizó y logró ser admitido teniendo acceso directo en primera persona a todos los movimientos que hacía el grupo Justicia para Antonia. Esta intromisión se produce hasta que la policía de investigación incauta ese nuevo número que aparte de este descubrimiento no tenía ningún otro elemento de interés probatorio. Octavo, además publica un video el mismo imputado declarando que se ha tergiversado prueba, que se ha adulterado prueba con ánimo de hacerle daño. No, al contrario, son las pruebas las que demuestran que incluso en los casos en que no han sido formalizados existe culpabilidad del imputado. Lo que él pretende con esa publicación es claramente invertir los roles y tratar de quedar él como víctima. Todo esto deja en evidencia no solo que la libertad obstaculizaría las diligencias investigativas, sino que además deja ver la personalidad fría y calculadora que tiene el imputado, que es capaz de hacer cualquier cosa por mantener el control de la situación y así lograr salir impune. Y con eso pasemos al segundo elemento que debe probar la Fiscalía, que es el peligro a la seguridad de la sociedad. Para determinar el peligro para la seguridad de la sociedad, debemos ver el artículo 140, letra C, del Código de Procedimiento Penal chileno, que determina que esta se da por la gravedad de la pena asignada al delito. En este caso, hay 3 abusos sexuales propios, un abuso sexual impropio y 2 violaciones que sitúan la pena en un contexto de extensión temporaria que claramente supera el presidio mayor y con ello la imposibilidad objetiva de una pena sustitutiva. Es por esto que sí se demuestra el peligro a la seguridad de la sociedad. Y esto da lugar al tercer requisito que debe cumplir la Fiscalía, y es probar que la libertad del imputado resulta peligrosa para la familia de la víctima. Podría pensarse que porque los casos sucedieron hace mucho tiempo y no ha vuelto a pasarle nada a esas mismas víctimas, entonces este requisito no operaría. Pero en este caso sí, porque la familia de Antonia ha recibido amenazas de diferentes personas y también se ha visto públicamente atacada, incluso por el padre del imputado Martín Pradenas, quien le ha gritado: tu hija tuvo la culpa, cosas que claramente están destinadas para desestabilizar la familia y que buscan hacer que la familia se arrepienta o evite seguir con la investigación. Pero la familia de Antonia no es la única que se ha visto afectada, también otras víctimas se han visto afectadas. Por ejemplo, Francisca ha tenido amenazas en contra suya que le han llegado incluso a replantearse el hecho de seguir y de continuar con la investigación, lo cual podría impedirse si la medida cautelar se aprueba. Y pongamos el siguiente requisito, que es el peligro de fuga. Pongámoslo sobre la mesa. Existe un peligro de fuga del imputado porque la eventual condena puede llegar a ser muy alta y por la naturaleza y gravedad de los delitos no procede una pena sustitutiva. Además, como lo dijo la misma defensa, el imputado puede irse a Argentina o puede irse a Miami porque en ambos lugares tiene lugar donde quedarse, por lo que no se puede dejar a la simple voluntad del imputado el permanecer o no permanecer en el país.
Todos estos elementos demuestran que la Fiscalía efectivamente sí logra cumplir con todos los requisitos de las medidas cautelares, pero aún así podría decir la defensa, como en efecto lo dijo, que la medida cautelar es una facultad del juez, no es una obligación. Y es cierto, es una facultad, pero esta facultad no puede ser arbitraria. El juez no puede hacer caso omiso a todas las pruebas y evidencias que se presentaron en el proceso, negándose sin ningún fundamento a tomar una medida cautelar. En este caso no se trata de responder a la presión social o a lo que dicen los medios de comunicación. No, en este caso se trata de fallar de acuerdo a la ley. Y aquí es donde entra la perspectiva de género a cumplir su rol más importante. Porque es que el abogado de la defensa dice, a ver, ¿qué tiene que ver la perspectiva de género? ¿Qué tiene que ver la perspectiva de género cuando se trata de interpretar o de aplicar la ley? ¿Por qué se prefiere la perspectiva de género sobre la verdad? Bien, sobre la primera pregunta del abogado de la defensa, la perspectiva de género tiene muchísimo que ver con la interpretación y la aplicación de la ley, porque se integra como una obligación jurídica del Estado en todas sus ramas y principalmente en su rama judicial, donde le impone la obligación a los operadores jurídicos de ver todo el conjunto de hechos en un delito de violencia sexual, que incluye, por ejemplo, tener en cuenta que a la víctima la sociedad no le cree, que la mujer víctima se siente avergonzada y sucia, que normalmente estos delitos quedan impunes, que en estos delitos se juzga y se discrimina a la misma mujer, que puede afectar sus carreras profesionales o académicas, que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos, que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y que es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Todos estos factores que hacen parte dentro del fenómeno de violencia de género obligan a los jueces a ampliar el análisis de la procedencia de la medida cautelar en la legislación nacional y convencional respecto de conflictos como la violencia sexual, que es el caso que estamos estudiando. Estamos en delitos que son de una gravedad extrema y eso es un antecedente que no puede minimizarse, que no puede dejarse de lado, que el juez debe considerar y debe considerar porque la ley obliga a los jueces a seguirlo, no porque los medios de comunicación o porque la presión social lo diga, no, porque la ley le impone a Chile el deber de investigar y de fallar con perspectiva de género, lo que implica interpretar y aplicar las normas jurídicas en armonía con esta normativa que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y por último, aquí no se trata de decidir entre la verdad y la perspectiva de género, por supuesto que no, es una falacia de falso dilema. Por el contrario, es en virtud de esa perspectiva de género que el juez debe dejar de lado el extremo formalismo para atender a la realidad de los hechos y para garantizar el derecho material de las víctimas de violencia sexual a una justicia y a una reparación. Con esto podemos concluir que en este caso se supera el dilema entre la palabra de la víctima y la palabra del imputado. La culpa nunca la tiene la víctima. El artículo 140 del Código de Procedimientos Penal chileno establece que la víctima no debe resistirse, sino que debe existir un aprovechamiento por parte del imputado de esa incapacidad de oposición de la víctima. En este caso se encontraba ebria. Cuarto, porque se trata de delitos sexuales cuya gravedad extrema hace necesaria la aplicación de los instrumentos estatales para la protección de la víctima y para la protección de la sociedad. Quinto, porque claramente se logra demostrar todos los requisitos previstos por las medidas cautelares, es que definitivamente la medida cautelar de prisión preventiva opera contra Martín Pradenas.